Seguimos con las bienaventuranzas y estamos en esta sexta bienaventuranza. En esta sexta bienaventuranza no podemos pasarla muy rápidamente. A pesar que es una oración muy corta, pero llena de riquezas, donde tenemos que reflexionar pero muy seriamente si somos parte de esa bendición, si realmente somos parte de ser bienaventurado, porque dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En cierta oportunidad un predicador dice, ¿quién de ustedes los presentes, puede asegurar que es una persona de limpio corazón? Que levante la mano. Entonces nadie levantó la mano, nadie se atrevió. Entonces dice, ¿y ustedes entonces se consideran que no están limpios de corazón? Entonces la Biblia dice que no va a ver a Dios, porque solo los que verán a Dios son los de limpio corazón. Estamos ante un texto muy, pero muy grande, desafiante y muy reflexivo. Este es uno de los textos prácticamente muy, pero muy clave, prácticamente no en el Evangelio de Mateo, sino en toda la Biblia. Por eso quiero que caminemos sobre este texto, entremos profundo, vamos a ir profundo a este texto. Vamos a ir observándolo muy, pero muy seriamente, como lo merece toda la Biblia, pero lo merece de una manera muy particular este texto. Algunos predicadores consideran que estamos ante de uno de los versículos más difícil de explicar, aunque parezca muy sencillo, pero yo reconozco que realmente estamos ante uno de los textos más difíciles de explicar. Y una de las razones por la cual es difícil, porque dice que veremos a Dios si estamos en un estado de limpieza. Pero no es el problema si estamos limpios o no estamos limpios. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que nadie jamás vio a Dios. Y cuando el profeta Isaías vio a Dios, dice, ay de mí que soy un hombre muerto. ¿Por qué? Porque he visto a Dios. Estoy muerto. Moriré, porque el concepto del Antiguo Testamento de ver a Dios, un hombre, un ser humano, es caer muerto. Lógicamente, que cuando estudiamos el texto de Isaías, cuando él dice esto, él no vio a Dios, él vio la gloria de Dios. Moisés también vio la gloria del Señor, pero en algún momento la Biblia dice que Dios le hablaba cara a cara. Dios hablaba cara a cara con Moisés. Esto es una cosa muy, muy tremenda por el hecho de que Dios hable cara a cara. No habla con cualquier persona cara a cara. Ya hemos analizado la palabra bienaventurada o bienaventurado y no necesitamos explicarlo porque es una palabra que ya la reconocemos, que quiere decir felicidad divina, felicidad de Dios, imperecedero, etcétera, etcétera. Pero vamos a comenzar a desmenuzar este texto. Y vamos a comenzar con el término limpio. La palabra limpio es kataros, que significa libre de mezcla de todo lo impuro, que no hay tacha, no hay nada en que señalarle, libre de deseo, corrompido y de culpa. Todo esto y mucho más significa este término kataros, totalmente libre, purificado de toda impureza. ¿Y cómo somos libres de la impureza? Porque todos venimos del mundo impuros y tenemos muchas cosas impuras. ¿Cómo nos purificamos?
Una de las maneras de purificarnos es a través de la palabra que habla a nuestro espíritu. Por eso en Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad es la que nos santifica, tu palabra es verdad, tu palabra. Entonces, ¿por medio de qué nos santificamos? Por medio de la palabra. Pero también, ¿qué más Dios usa para poder limpiarnos? Porque la palabra kataros quiere decir libre de culpa, libre de mancha, libre de impureza. Quiere decir también santo. Estar en un estado santo, porque dice en Hebreos 12, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a ver. Entonces el que me purifica y me santifica es la palabra. Pero también, ¿cuáles son las cosas que Dios usa para santificarnos? Una de las cosas que Dios usa para santificarnos son las circunstancias, las pruebas o las luchas de la vida. Dios dice en Deuteronomio que Dios llevó a Israel al desierto para que cada uno pueda ver su corazón, pueda verse a sí mismo. Dios los lleva al desierto, o sea, a la hora de las pruebas, las dificultades, para que puedan ver su corazón. Y su corazón ante Dios no es bueno. No era bueno y nunca fue bueno. Entonces Dios los lleva al desierto para que vean su corazón y teman a Dios. Entonces Dios, ¿por qué nos lleva a las pruebas? ¿Por qué nos lleva a las luchas? ¿Por qué nos lleva a las dificultades? Muchas veces es para santificarnos, para que nuestros corazones queden limpios. Y ahí donde nosotros tenemos que tener el discernimiento. Porque normalmente nosotros oramos, Señor, libra a ese hermano de la prueba, líbralo de las luchas. Pero a veces estamos orando contra lo que Dios está haciendo. Porque Dios lo está metiendo en prueba para limpiarlo, para que pueda crecer en la fe, para que se afirme, para que busque a Dios, para que se consagre a Dios. Entonces Dios habla, pero no oye la voz de Dios. Entonces Dios lo mete en circunstancia. Y cuando Dios lo mete en circunstancia, Él reflexiona y se da cuenta, no tengo a quién ir y a dónde ir. Y entonces ahí Él se santifica. Él se santifica. La palabra puro, que es uno de los significados de ser limpio, tiene la idea de la raíz de uno que está limpiado. No que va a ser limpiado, está limpiado, libre de mezcla, impuras, sin tacha, sin mancha. La idea básica es de una solamente. Esto es lo que yo estaba observando y me llamó la atención cuando estaba mirando el significado de la palabra limpio, kataros. Y cuando usted va a mirar la traducción del término kataros, significa de una sola mente. O sea, de un solo pensamiento, de un solo concepto, tener una sola cosa. Y eso es lo que habla la Biblia. Y lo habla muchas veces. Por ejemplo, dice el hombre de doble ánimo. Es doble. Tiene para una y para otra. Es una persona que no está purificada. Debe estar limpio. Tiene que tener una sola mente. Los puros de corazón han aclarado sus valores y tienen motivos o motivaciones puras. No hay nada oculto. No hay otra cosa. No hay doblez. No hay ambiciones. No hay intereses personales, hay una sola cosa, hay un solo propósito. Y esos son los puros. No es que yo te estoy hablando, pero te estoy hablando y te estoy tratando de sacar una palabra, sacar una cosa, o te estoy hablando para sacarte un dinero, para sacar provecho. Estos son de doble. Esos no son limpios. Esos no son limpios. Por eso la palabra limpio es esa palabra kataros. No tener doblez, no tener doble pensamiento, doble sentimiento, tener una sola mente. Pero también la Biblia dice
que debe ser limpio de corazón. Entonces yo quiero abordar un poquitito aquí y vamos a continuar, va a llevarnos algunas reuniones este versículo. Corazón limpio. Yo acabé de mencionar ese texto aquí. El corazón limpio es el del corazón no dividido. No estoy dividido. Dice, el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que tiene doble sentimiento, doble ánimo, que no permanece, que no es fiel, que no se dedica, es inconstante, no permanece. No permanece. Hoy está predicando, mañana ya no predica, hoy está cantando, mañana ya no canta. Es ese de doble ánimo. Y el de doble ánimo no solamente es inconstante en su llamado, sino que también en sus sentimientos desequilibrados. Un día está contento, otro día está triste. Un día está caminando con el Señor en victoria, después está derrotado que no levanta la cabeza para nada. Sus ánimos van cambiando según la circunstancia de su vida. Esa persona precisa afirmar su corazón, precisa afirmarse fielmente, porque los de doble ánimo, los de doble sentimiento, necesitan la purificación. Por ejemplo, en Santiago 4:8 vuelve a mencionar también, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Precisamos una relación mucho más íntima y personal con el Señor. En 2 de Corintios 11:3, Pablo habla de la sincera fidelidad a Cristo. La sincera fidelidad. En el Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo. Mire, todo eso es lo que Dios hace en nosotros. Dios ama la verdad en lo íntimo. De esa manera yo tengo que amarla, pero amarla profunda, muy profundamente. Ahora la Biblia nos dice que es engañoso el corazón. No solo para las personas, sino para nosotros mismos. Cuando digo personas seculares, sino para con nosotros mismos, los que somos cristianos. Nuestros corazones muchas veces son malvados, que podemos pecar en nuestras palabras, pensamientos, motivaciones, intención o acciones. Por favor, quiero que usted note las cosas que hemos colocado aquí. En palabras, en pensamiento, motivaciones, intenciones o acciones. Ahora, ¿quién te juzga de estas cosas que están aquí? ¿Quién puede juzgarte? ¿Quién puede saber lo que tú piensas? ¿Quién puede saber tus motivaciones? ¿Quién puede saber tus intenciones? ¿Quién puede saber tus acciones? ¿Por qué lo haces? Yo muchas veces tuve que preguntarme a mí mismo, ¿por qué predicas? ¿Qué es lo que te motiva a predicar? ¿Por qué viajas? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello otro? ¿Cuáles son las motivaciones? Yo siempre, usted también haga, tómelo como una regla personal. Tómelo como regla, por favor. Tómelo como regla. Pregúntese a usted mismo, ¿qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué voy a la iglesia a trabajar? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Qué es lo que me motiva a trabajar? ¿Qué es lo que me motiva a ir al culto? ¿Qué es lo que me motiva? Si en el día de mañana las circunstancias cambiarían, ¿continuaría la misma posición? ¿Continuaría de la misma manera? Por eso Pablo manda, por eso Pablo nos exhorta a que miremos muy seriamente nuestros pensamientos. Pablo lo va a mencionar, que no podemos darle lugar bajo ningún punto de vista esta situación. Manda a que tengamos cuidado con nuestras palabras, con nuestras motivaciones. Bien, el otro texto que quiero dejar, lo que habla del doble ánimo, el doble sentido, que no tiene una afirmación o no es firme. Cuando 1 Juan 2:15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra mundo, cosmo, se puede usar para varias maneras y hay que leerla en el contexto de la oración y nos va a indicar a lo que se está refiriendo. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero acá me dice que yo no ame al mundo. Dos veces usa la palabra mundo y dos posturas totalmente diferentes. Cuando en Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, se refiere a los habitantes, a las personas. Pero acá cuando me dice no améis al mundo, aquí me aclara a qué se refiere el mundo, ni las cosas que están en el mundo. A esto se refiere, ni las cosas. Pero yo agregaría, ni las cosas, ni el sistema. El sistema te atrae, el sistema te empuja, el sistema te hace amar, pero que yo no esté atado bajo ningún punto de vista a ninguna cosa de este mundo, sino que realmente amemos a Dios de todo corazón sobre todas las cosas. Y acá me dice 3 detalles en el versículo 16. Aquí está aclarando Juan que hay 3 cosas muy peligrosas en la vida del ser humano y que hace que su corazón se divida y que no esté santificado. Primero, los deseos de la carne. Toda la inclinación de mi carne siempre es hacia el pecado. Los deseos de la carne. Y Pablo dice que mis deseos deben estar crucificados con Cristo. Todos mis deseos deben estar crucificados. Pero también los deseos de los ojos. Y vaya, cuántas veces nuestros ojos se van a aquellas cosas que nos gustan y luchamos por esas cosas, nos afanamos por esas cosas y invertimos y luchamos para tener aquello que está delante de nuestros ojos, que puede ser un auto, un gran celular. ¿Cuántas cosas? Los deseos de los ojos, pero tantas cosas que pueden atraernos. Invertimos y nos dedicamos, pero no nos dedicamos tanto al Señor, pero sí dedicamos esfuerzo y motivación para darnos ese deseo que abrió el apetito. Y recuerden, hermanos, que cayó Adán y Eva. Ellos cayeron cuando vieron la fruta. Cuando ellos vieron, entonces ellos cayeron. Pero primero, antes de ver, aceptaron el mensaje de Satanás. Después de aceptar el mensaje de Satanás, vieron la fruta, los ojos. Después de ver, tomaron, palparon, lo trajeron, el tercer sentido. Y luego ejecutó el cuarto sentido, el gusto, lo llevó a su boca, que va acompañado con el olfato. Los 5 sentidos accionaron para el pecado, accionaron en el pecado. Escucharon, vieron, palparon, gustaron y olfato. Los 5 sentidos, el ser humano pecó. Por eso, cuidado con los ojos y con la vanagloria. Observe esta palabra, vana. Vana. Es vana. No tiene valor, no tiene peso, no tiene utilidad. ¿De qué? De la vida. ¿Cuántas cosas hay vana? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que la vida a veces se torna vana y luchamos por nada? Cuando estamos delante del féretro de alguna persona. Cuando alguien tenemos que despedirlo
Y ahí te das cuenta y al final, ¿quién somos? ¿Para qué nos esforzamos tanto? ¿Para qué nos peleamos tanto? ¿Para qué nos preocupamos tanto? Si al final, al cabo, todo lo que hacemos, todo lo que invertimos en esta vida queda acá. La vanagloria de la vida, ¿de dónde proviene? Del mundo. Y si nosotros luchamos afanosamente, no proviene de Dios. Y quiero que me interprete bien, yo no estoy hablando de una persona que debe trabajar, debe traer alimento a su casa, porque la Biblia dice aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. No estoy hablando de eso. Cuando la desmedida pasa a un afán, a un deseo, a una vanagloria, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, pensemos, vamos a quedar solo en este primer punto. Un corazón no dividido. Un corazón objetivo hacia una sola cosa. Hacia una sola cosa. Que mi corazón esté cátaros, limpio, sin mezcla, sin nada. Esto es una gran, pero gran bendición.